Durante décadas, una imagen ha circulado en la mente colectiva. Un vasto paisaje blanco, un pingüino avanzando entre la nieve. Y a lo lejos, un oso polar acechando silenciosamente. Una escena poderosa, familiar, pero completamente falsa. Lo que millones han creído por años no corresponde a la realidad de nuestro planeta. ¿Qué pasaría si te dijeran que esos animales jamás se han cruzado en la naturaleza, que pertenecen a extremos opuestos de la Tierra y que nunca han compartido el mismo territorio? La confusión no es casual, nació de la cultura popular. Se reforzó con el cine, la publicidad, la educación, y hasta hoy sigue moldeando una idea equivocada sobre el mundo animal. Pero, ¿cuál es el origen de este mito? ¿A qué otras especies hemos ubicado mal sin siquiera saberlo? ¿Y por qué entender esta verdad es clave para proteger los ecosistemas más extremos del planeta? Acompáñanos en un recorrido por la verdad detrás del hielo, un viaje donde desmontaremos mitos, revelaremos realidades ignoradas y responderemos una pregunta esencial. ¿Cuánto sabemos realmente sobre los animales que habitan los confines helados de la Tierra? Durante décadas, una imagen ha circulado sin ser cuestionada. Un pingüino parado sobre el hielo, mirando curioso a un oso polar que se aproxima entre la ventisca. Una escena poderosa, repetida hasta el cansancio en dibujos animados, portadas de cuadernos, películas para niños y decoraciones invernales. Para muchos, esa imagen representa lo salvaje, lo puro, lo helado. Pero hay un detalle crucial. Es completamente falsa. El oso polar y el pingüino jamás han compartido el mismo hábitat. No han coincidido en la misma región, ni en el mismo continente. Ni siquiera habitan el mismo hemisferio. Mientras los osos polares recorren las placas de hielo del Ártico, en el extremo norte del planeta, los pingüinos habitan regiones australes, principalmente en la Antártida, pero también en zonas costeras del hemisferio sur como Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y algunas islas remotas. Están separados por más de 15.000 kilómetros y por una historia evolutiva completamente distinta. Entonces, ¿por qué esta imagen errónea se instaló tan profundamente en la mente colectiva? La respuesta está en la forma en que el ser humano representa el mundo. Durante siglos, hemos simplificado la naturaleza para hacerla más comprensible. Las ilustraciones, la publicidad y los medios visuales nos han enseñado un mundo congelado uniforme, donde todo lo que es blanco y frío parece pertenecer al mismo paisaje. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más interesante. Esta confusión, aunque parezca inofensiva, revela un problema mayor. Si no sabemos realmente dónde viven las especies, cómo interactúan con su entorno o cuáles son sus amenazas reales, difícilmente podremos comprender sus necesidades ecológicas o contribuir a su conservación. Y lo más inquietante es que este no es el único caso. Existen muchas otras especies que también han sido ubicadas erróneamente en la imaginación popular, animales que jamás verás juntos en la naturaleza, pero que han sido retratados como si compartieran los mismos territorios helados. ¿Cuáles son? ¿Y qué revela esta confusión sobre nuestra forma de entender la vida salvaje? Para responderlo, necesitamos ir más allá del mito y observar el mapa real, para entender por qué tantos confunden a los animales del Ártico con los de la Antártida. Primero hay que reconocer una verdad incómoda. Durante años, hemos aprendido geografía de manera visual, no científica. Hemos confiado más en ilustraciones de cuentos y campañas publicitarias que en los mapas reales del mundo. Y eso ha creado una imagen distorsionada de cómo funciona la vida en los polos. A simple vista, todo parece igual. Paisajes blancos, hielo por todas partes, temperaturas extremas, animales cubiertos de pelaje o plumaje grueso que sobreviven en condiciones que para cualquier humano serían letales. Pero si miramos más de cerca, el contraste entre ambos extremos del planeta es abismal. En el norte, el Ártico es un océano cubierto por una gran plataforma de hielo flotante. Es agua congelada rodeada por tierra, y aunque está cubierto de nieve durante buena parte del año, tiene estaciones más marcadas, con veranos en los que parte del hielo se derrite y permite el paso de embarcaciones y animales migratorios. En este entorno se encuentran especies como el oso polar, la morsa, el narval, la beluga, el zorro ártico y el buey almizclero. Todos ellos han evolucionado para vivir en un ecosistema que cambia constantemente, donde moverse, nadar y adaptarse al deshielo
puede marcar la diferencia entre vivir o morir. En cambio, la Antártida es lo opuesto, un continente sólido cubierto por la capa de hielo más antigua y gruesa del planeta. A diferencia del Ártico, aquí no hay osos, ni zorros ni mamíferos terrestres. La vida se concentra en las costas, en el océano que lo rodea, y en algunas regiones donde el clima permite la existencia de alimento. Aquí dominan los pingüinos, como el emperador y el de Adelia, además de focas como la de Weddell, el leopardo marino y el krill, una diminuta criatura que sustenta toda la cadena alimenticia. Pero estas diferencias van más allá del clima o la ubicación. Tienen que ver con cómo cada especie evolucionó, con los caminos que tomaron desde sus orígenes hasta lo que son hoy. El oso polar, por ejemplo, es un pariente cercano del oso pardo. Se cree que, hace unos 400.000 años, un grupo de osos se adaptó a vivir en el hielo del norte, especializándose en cazar focas y moverse sobre plataformas flotantes. Para sobrevivir, desarrollaron patas más grandes, una capa de grasa más gruesa y un pelaje que parece blanco, pero en realidad es transparente, diseñado para camuflarse entre la nieve. Los pingüinos, en cambio, tomaron una dirección completamente distinta. Descendientes de aves voladoras, perdieron sus alas a cambio de aletas, transformándose en nadadores formidables. Su plumaje está diseñado para resistir temperaturas extremas y bucear cientos de metros en busca de alimento. Y lo más interesante, ninguno de ellos vive en el hemisferio norte. No hay pingüinos salvajes en el Ártico. A pesar de todo esto, la imagen de ambos juntos sigue apareciendo una y otra vez. Y esa imagen no solo es equivocada, también es peligrosa, porque cuando confundimos los hábitats, ignoramos las amenazas reales. Pensamos que los mismos riesgos afectan por igual a todas las especies del hielo. Creemos que proteger el polo es suficiente, pero cada región tiene su propia fragilidad, su propio equilibrio, su propio lenguaje ecológico. Y cuando no distinguimos ese lenguaje, dejamos de escuchar lo que la naturaleza nos está diciendo. Ahora bien, el caso del oso polar y el pingüino es apenas la punta del iceberg. Existen muchas otras especies que la cultura popular ha colocado en el lugar equivocado. Animales que jamás han pisado la Antártida y que sin embargo han sido dibujados como si vivieran allí. La pregunta es, ¿cuáles son esos animales? ¿Y qué nos revela esta confusión sobre nuestra forma de mirar el mundo? No es solo el oso polar. La confusión va más allá. Durante generaciones, se han mezclado en nuestra mente imágenes de criaturas que jamás compartirían un mismo rincón del planeta. Un error que ha sido reforzado por la repetición, no por la evidencia. Tomemos por ejemplo al narval, conocido como el unicornio del mar, por su largo colmillo en espiral. Es una criatura que parece salida de una leyenda, pero es real y vive en las aguas del Ártico. Sin embargo, muchos aún creen que habita el sur, entre glaciares de la Antártida. La verdad es que nunca ha cruzado el Ecuador, jamás ha nadado en las frías aguas que rodean el continente blanco. Lo mismo ocurre con la morsa, un animal de gran tamaño, con colmillos prominentes y bigotes densos, que se mueve con torpeza en tierra, pero con sorprendente agilidad bajo el agua. Vive en el Ártico, alimentándose de moluscos en los fondos marinos. En la Antártida, una criatura así no existe. No hay morsas. No hay animales similares, y sin embargo, la imagen de una morsa entre icebergs del sur sigue apareciendo en juegos, ilustraciones y hasta en documentales que no verifican su contenido. Otro caso interesante es el del zorro ártico, un pequeño carnívoro adaptado al frío, con un pelaje que cambia de color según la estación. Durante el invierno es blanco como la nieve, en verano marrón o gris, para confundirse con el terreno sin hielo. Este zorro sobrevive en el norte extremo, en tundras congeladas y costas del Ártico. No hay ningún zorro nativo de la Antártida. De hecho, no hay mamíferos terrestres en todo ese continente. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos visto representado allí? La cultura popular ha fusionado todos estos animales en un solo paisaje mental. Uno donde todo lo helado es igual, donde los polos son intercambiables. Pero la naturaleza no funciona así. Incluso especies marinas que sí migran entre hemisferios, como ciertas ballenas, no comparten exactamente los mismos espacios. La ballena azul del sur, por ejemplo, se alimenta cerca de la Antártida en verano austral, mientras que su par del norte realiza un recorrido completamente distinto. Las rutas migratorias, las estaciones, las presiones ecológicas
Todo es distinto en cada extremo del planeta, y en medio de esta confusión, hay un animal diminuto que sí pertenece exclusivamente al sur, y que rara vez se menciona con la importancia que merece: el krill antártico, una especie microscópica, parecida a un camarón, que forma enjambres de millones de individuos, y que sostiene a casi toda la cadena alimenticia del océano Antártico. Sin krill, no habría focas, ni pingüinos, ni ballenas. Y sin embargo, cuando hablamos de los animales del frío, ¿cuántas veces se menciona al krill? Nuestra forma de representar la vida salvaje suele estar dominada por lo llamativo, lo espectacular, lo fotogénico. Pero eso nos aleja de lo esencial. Nos hace olvidar que los ecosistemas son complejos, que cada especie tiene su rol, su territorio, su historia. Y cuando ubicamos mal a una especie, inevitablemente ignoramos el lugar al que realmente pertenece. Pero hay algo aún más preocupante, porque esta confusión no solo se mantiene, también se transmite a través de películas, series, libros escolares y medios de entretenimiento que siguen mostrando un mundo helado que no existe. ¿Hasta qué punto estos errores culturales afectan nuestra percepción del planeta? La siguiente parte nos lleva justo allí, a los mitos más difundidos por la cultura popular, y a cómo una simple imagen mal colocada puede moldear nuestra comprensión y nuestro descuido hacia la vida silvestre. Los errores que aprendemos desde pequeños rara vez se cuestionan cuando somos adultos. Y en el caso de los animales del hielo, esa idea equivocada se ha construido con fuerza desde el entretenimiento y la educación. Películas animadas, libros escolares, empaques navideños, juguetes, videojuegos, todos han participado en la construcción de una geografía ficticia. De una donde pingüinos y osos polares caminan juntos, donde morsas descansan sobre icebergs en la Antártida, y donde el Polo Norte y el Polo Sur parecen ser solo dos versiones del mismo escenario congelado. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Y por qué seguimos replicándolo sin corregirlo? En el cine estas mezclas son frecuentes. Películas ambientadas en paisajes nevados colocan animales sin rigor científico, simplemente porque se ven bien juntos. Se prioriza la estética sobre la precisión. En animaciones infantiles, se han visto pingüinos y renos compartiendo el mismo territorio. En otras, aparecen zorros polares y ballenas jorobadas en escenas que jamás podrían ocurrir en la vida real. La publicidad no ha sido más cuidadosa. En la temporada navideña, por ejemplo, es común ver campañas donde osos polares y pingüinos comparten una Coca-Cola bajo una aurora boreal, una imagen poderosa, pero biológicamente imposible. Esa escena jamás podría ocurrir en la naturaleza. Y sin embargo, ha sido vista por millones de personas durante décadas. Incluso en materiales educativos ocurre lo mismo. Libros escolares y fichas ilustradas muestran mapas con errores. Colocan animales del norte en el sur, o atribuyen comportamientos a especies que nunca los han tenido. Muchos niños aprenden así que todos los animales del frío viven en la Antártida, y nadie se lo cuestiona. Pero, ¿por qué importa tanto esta confusión? Porque la forma en que representamos el mundo define la forma en que lo protegemos. Si creemos que pingüinos y osos polares comparten el mismo hábitat, asumimos que enfrentan las mismas amenazas, que tienen los mismos depredadores, que se adaptan igual al cambio climático. Pero no es así. Cada uno responde a un entorno distinto, a ciclos naturales distintos y a peligros específicos de su región. Además, cuando los errores visuales se repiten sin corrección, pierden su carácter de ficción y se convierten en creencias. Y una creencia equivocada es más difícil de romper que una mentira. Entonces, ¿cómo podemos corregir esto? La respuesta no está solo en el contenido, sino en la conciencia, en preguntar, en observar más allá de la imagen, en exigir rigor incluso en lo que parece entretenimiento. Porque si no sabemos quién vive dónde, cómo vive y por qué, ¿cómo podremos defender su hogar? Y la verdad es que muchos de estos hogares ya están en peligro, no por osos ni por pingüinos, sino por nosotros. A veces, basta una imagen mal contada para construir una idea equivocada del mundo. Y cuando esa idea se repite, se transforma en verdad, aunque no lo sea. Durante años se nos enseñó que el hielo es un solo escenario, que todo lo blanco pertenece a lo mismo, que si un animal vive en el frío, puede ser colocado en cualquier extremo del planeta, pero la naturaleza no funciona por conveniencia visual, funciona por equilibrio.
por adaptación, por historia. Comprender quién vive en el Ártico y quién en la Antártida no es solo una curiosidad, es una forma de reconocer que cada especie habita un contexto único, con desafíos distintos y necesidades específicas. Y cuando aprendemos a diferenciarlos, también aprendemos a protegerlos, porque lo que entendemos con claridad es lo que estamos dispuestos a cuidar. Así que la próxima vez que veas un oso polar junto a un pingüino en una ilustración, en una película o en una campaña publicitaria, recuerda esto. Esa escena nunca ha existido, y entender por qué no existe puede ser el primer paso para mirar el planeta con otros ojos. La naturaleza no necesita que la reinventemos, solo necesita que la conozcamos como es.